Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Criminología. Estamos hablando de Sociología. Otra razón del temprano rechazo de Marx era la naturaleza de sus intereses. Mientras que los primeros sociólogos reaccionaron frente al desorden surgido de la Ilustración, de la Revolución Francesa y de la posterior Revolución Industrial, a Marx no le preocupaban estos desórdenes ni el desorden en general. Lo que más le interesaba y preocupaba era el carácter opresivo del sistema capitalista, que emergía de la Revolución Industrial. El objetivo de Marx era desarrollar una teoría que explicara esa índole opresiva y contribuyera a la destrucción de ese sistema. El interés de Marx era la revolución, un interés opuesto a la preocupación conservadora por la reforma y el cambio ordenado. Otra diferencia que merece destacarse de la que existía entre las raíces filosóficas de la teoría sociológica marxiana y la conservadora. La mayoría de los teóricos conservadores recibieron una profunda influencia de la filosofía de Immanuel Kant. Esto les condujo, entre otras cosas, a pensar en términos lineales y de causa-efecto. Es decir, tendían a pensar que un cambio en A, por ejemplo, el cambio ideológico durante la Ilustración, producía un cambio en B, por ejemplo, los cambios políticos de la Revolución Francesa. Sin embargo, como hemos visto, Marx recibió la influencia de Hegel, quien pensaba en términos dialécticos más que en términos de causas y efectos. Entre otras cosas, la dialéctica nos ayuda a comprender mejor los continuos efectos recíprocos de las fuerzas sociales. De este modo, un pensador dialéctico reconceptualizaría el ejemplo discutido más arriba como una interacción continua y sucesiva de las ideas y la política. De todos es conocida la dificultad de percibir las complicadas diferencias entre la filosofía kantiana y la hegeliana. Pero lo que más nos importa para nuestros propósitos es que estas diferencias filosóficas básicas constituyeron una importante fuente de la reacción negativa de los primeros teóricos de la sociología frente a la teoría marxiana. Se han escrito muchos libros sobre la sustancia de la teoría de Marx, y a ella dedicaremos más adelante un capítulo. Marx publicó la mayor parte de sus obras en el segundo tercio del siglo XIX. En resumen, Marx ofreció una teoría de la sociedad capitalista fundamentada en su imagen de la naturaleza básica de los seres humanos. Marx creía que las personas eran esencialmente productivas, es decir, para sobrevivir, las personas necesitaban trabajar en y con la naturaleza. Al hacerlo, producían alimentos, ropa, herramientas y viviendas y satisfacían otras necesidades que les permitían vivir. Su productividad era un modo perfectamente natural de expresar sus impulsos creativos básicos. En otras palabras, las personas eran inherentemente sociales, necesitaban trabajar juntas con el fin de producir lo que necesitaban para su supervivencia. En el transcurso de la historia, este proceso natural había sido subvertido, al principio debido a las condiciones de vida de la sociedad primitiva y posteriormente a raíz de una diversidad de cambios estructurales introducidos por las sociedades en el curso de la historia. Dichas estructuras interferían de muchas maneras con el proceso productivo natural. Sin embargo, era en la sociedad capitalista donde esa interferencia se producía de una forma más aguda. La ruptura del proceso productivo natural alcanza su culminación en el sistema capitalista. El capitalismo es en lo fundamental una estructura, o para ser más precisos, una serie de estructuras. Esta impone barreras entre el individuo y el proceso de producción, los productos de ese proceso y los demás individuos. En esta última instancia divide incluso al individuo mismo. Este es el significado básico del concepto de alineación, la ruptura de la interconexión natural entre las personas y entre las personas y lo que produce. La alineación se produce debido a que el capitalismo se desarrolla dentro de un sistema de dos clases en el que unos pocos capitalistas poseen los medios de producción, los productos y el tiempo de trabajo de los que trabajan para ellos. En la sociedad capitalista, las personas producen de forma no natural para un pequeño grupo de capitalistas en lugar de producir para sí mismas. Marx
sentía una gran preocupación intelectual por las estructuras del capitalismo y por los efectos opresivos sobre sus actores. Políticamente se fue orientando hacia la emancipación de las personas de las estructuras represoras del capitalismo. En realidad, Marx dedicó un tiempo muy escaso a idear cómo sería un Estado socialista utópico. Experimentaba mayor preocupación por contribuir a la derrota del capitalismo. Creía que las contradicciones y los conflictos del capitalismo conducirían dialécticamente a su colapso final, pero no pensaba que ese proceso fuera inevitable. Las personas debían actuar en los momentos oportunos y de un modo adecuado para dar vida al socialismo. Los capitalistas tenían una gran cantidad de recursos a su disposición para impedir la llegada del socialismo, pero podían ser derrotados mediante la acción concertada de un proletariado con conciencia de clase. ¿A qué daría lugar la acción del proletariado durante ese proceso? ¿Qué era el socialismo? En lo fundamental, una sociedad en la que, por primera vez, la gente se aproximaría a la imagen ideal de Marx solo y sobre la productividad. Con la ayuda de la tecnología moderna, la gente podría interactuar en armonía con la naturaleza y con las demás personas para crear lo necesario para su supervivencia. Para decirlo de otro modo, en la sociedad socialista, las personas no volverían a estar alineadas. En cuanto a las raíces y naturaleza de las teorías de Marx, Weber y Georg Simmel, aunque Marx y sus seguidores permanecían a finales del siglo XIX y principios del XX al margen de la corriente principal de la sociología alemana, esta puede considerarse en gran medida como un desarrollo en contra de la teoría marxiana. Para algunos es esa oposición la que explica gran parte de la teoría del mayor gigante de la sociología alemana, Max Weber, Albert Salomon, por ejemplo, que afirmó que la teoría weberiana se desarrolló dentro de un largo e intenso debate con el fantasma de Marx. Probablemente exagerada, pero la teoría marxiana representó en muchos sentidos un papel negativo en la teoría weberiana. En otros, sin embargo, Weber trabajó dentro de la teoría marxiana intentando redondearla. Existen también otras muchas influencias en la teoría weberiana, aparte de la teoría marxiana. De hecho, podemos clarificar las fuentes de la sociología alemana analizando las diferentes visiones de la relación entre Marx y Weber. Debe tenerse en cuenta que Weber apenas estaba familiarizado con la obra de Marx y que reaccionó más bien contra la obra de los marxistas que contra la del mismo Marx. Weber tendía a considerar a Marx y a los marxistas de su época como deterministas económicos que ofrecían teorías monocausales de la vida social. Es decir, pensaba que la teoría marxiana explicaba todos los desarrollos históricos a partir de sus fundamentos económicos y que, de acuerdo con ella, todas las estructuras contemporáneas se erigían sobre una base igualmente económica. Aunque en el caso de Marx eso no es cierto. Sí lo es en el de muchos marxistas posteriores. Uno de los ejemplos de determinismo económico que más parecía disgustar a Weber era la perspectiva de que las ideas eran simplemente reflejo de los intereses materiales, especialmente económicos, y que los intereses materiales determinaban la ideología. Desde este punto de vista, se supone que Weber puso a Marx de cabeza, al igual que Marx había dado la vuelta a las ideas de Hegel. En lugar de concentrarse en los factores económicos y sus efectos sobre las ideas, Weber dedicó mucha más atención a las ideas y a sus efectos económicos y efectos sobre la economía. Más que para ver las ideas como simples reflejos de los factores económicos, Weber las consideraba como fuerzas auténticamente autónomas, capaces de afectar profundamente al mundo económico. Weber dedicó ciertamente mucha atención a las ideas, en especial a los sistemas religiosos, y le interesó fundamentalmente la influencia de las ideas religiosas en la economía. En la Ética protestante y el espíritu del capitalismo, 1904-1905, estudió el protestantismo como sistema de ideas y su influencia en el nacimiento de otro sistema de ideas, el espíritu del capitalismo. Y en definitiva,
en el propio sistema económico capitalista. También estudió otras religiones mundiales, examinando de qué manera su naturaleza podría haber obstaculizado el desarrollo del capitalismo en sus respectivas sociedades. Sobre la base de ese tipo de trabajos, algunos estudiosos llegaron a la conclusión de que Weber desarrolló sus ideas en oposición a las de Marx. Una segunda visión de la relación de Weber con Marx defiende, tal y como se ha mencionado más arriba, que Weber no se opuso a Marx, sino que intentó completar su perspectiva teórica. Desde este punto de vista, se supone que Weber trabajó dentro de la tradición marxista, no en oposición a ella. Interpretado así, su trabajo sobre la religión era simplemente un esfuerzo por mostrar que no solo los factores materiales afectaban a las ideas, sino que ellas mismas, las propias ideas, afectaban a las estructuras materiales. Esta interpretación de la obra de Weber la sitúa obviamente mucho más cerca de la teoría marxista, si es que no en la misma línea. Un buen ejemplo de que Weber se había involucrado en un proceso de redondeo de la teoría de Marx lo tenemos en el área de la teoría de la estratificación. En sus trabajos sobre estratificación, Marx se ocupó sobre todo de las clases sociales, la dimensión económica de la estratificación. Aunque Weber admitía la importancia de este factor, sostenía que otras dimensiones de la estratificación también eran importantes. Defendió que la noción de estratificación social debía ampliarse hasta incluir sobre las bases del prestigio, estatus y del poder. La inclusión de estas otras dimensiones no constituye una refutación de Marx, sino solo una ampliación de sus ideas. Las dos visiones bosquejadas reconocen la importancia de la teoría marxiana para Weber. Hay elementos de verdad en las dos posiciones. En ciertos aspectos, Weber trabaja en oposición a Marx, mientras que en otro ampliaba las ideas de él. Sin embargo, una tercera perspectiva de esta cuestión puede caracterizar mejor la relación entre ambos. Desde este último punto de vista se considera a Marx simplemente como una de las truchas influencias que experimentó el pensamiento de Weber. Podemos identificar un buen número de fuentes de la teoría weberiana, entre las que se incluyen historiadores, filósofos, economistas y teóricos de la política alemana. Entre aquellos que influyeron en Weber destaca por encima de todos el filósofo Immanuel Kant, 1724-1804. Pero no debemos pasar por alto la influencia de Friedrich Nietzsche, 1844-1900, sobre todo la importancia que éste daba al héroe en el trabajo de Weber sobre la necesidad de que los individuos hicieran frente al impacto de las burocracias y otras estructuras de la sociedad moderna. La influencia de Immanuel Kant sobre Weber y en general sobre la sociología alemana muestra que el marxismo y la sociología alemana se desarrollaron desde raíces filosóficas diferentes. Como hemos visto, fue Hegel, no Kant, quien constituyó una importante influencia filosófica sobre la teoría marxista. Mientras que la filosofía de Hegel llevó a Marx y a los marxistas a buscar relaciones, conflictos y contradicciones, la filosofía kantiana condujo al menos a algunos sociólogos alemanes a adoptar una perspectiva más estática. Para Kant, el mundo era una mareante confusión de acontecimientos que no podían conocerse directamente. Solo se podía adquirir conocimiento del mundo a través de procesos del pensamiento que filtraban, seleccionaban y categorizaban aquellos acontecimientos. Kant diferenciaba el contenido del mundo real a partir de las formas mediante las cuales podía ser comprendido. La insistencia en esas formas confería el trabajo de los sociólogos que trabajaban en el seno de la tradición kantiana, una perspectiva más estática que la de los marxistas de raigambre hegeliana. La sociología alemana surgió de la compleja interacción entre la teoría marxista y otras corrientes intelectuales. Los exponentes más destacados en la primera sociología alemana fueron Max Weber y Georg Simmel. Mientras Karl Marx produjo básicamente una teoría de capitalismo, la obra de Weber constituía, en lo esencial, una teoría del proceso de racionalización.
A Weber le interesaba la cuestión general de por qué las instituciones habían evolucionado en el mundo occidental de una forma progresivamente racional, mientras poderosas barreras parecían impedir desarrollos similares en el resto del mundo. Aunque en su obra Weber utiliza el término racionalidad de muchas y variadas formas, lo que más nos interesa aquí es el proceso relacionado con uno de los 4 tipos identificados por Callaway: la racionalidad formal. Esta implica, como suele ser el caso en Weber, una preocupación por las elecciones que hacen los actores entre medios y fines. Pero en este supuesto la elección está relacionada con las reglas, las regulaciones y las leyes universalmente aplicadas. Estas, a su vez, se derivan de diversas estructuras de gran envergadura, especialmente de la burocracia y de la economía. Weber desarrolló sus teorías dentro del contexto de un elevado número de estudios históricos, comparados sobre Occidente, China, India y muchas otras regiones del mundo. El objetivo de esos estudios era delinear los factores que obstaculizaban o contribuían al desarrollo de la racionalización. Weber percibía la burocracia y el proceso histórico de la burocratización como el ejemplo clásico de racionalización. Sin embargo, en la actualidad son tal vez los restaurantes de comida rápida los que mejor ejemplifican la racionalización. El restaurante de comida rápida constituye un sistema formalmente racional en el que las personas, tanto trabajadores como consumidores, buscan los medios y los fines más racionales. Las ventanas a través de las que se sirve la comida, los ocupantes de un automóvil, por ejemplo, constituyen un medio racional a través del cual los trabajadores pueden ofrecer y los consumidores obtener comida de un modo rápido y eficiente. La velocidad y la eficiencia son dictados por los restaurantes de comida rápida y por las reglas y regulaciones mediante las que operan. Weber analizó el proceso de burocratización en un estudio más amplio sobre la institución política. Distinguía entre 3 tipos de sistemas de autoridad: tradicional, carismático y racional. Solo en el mundo moderno occidental se había desarrollado el sistema de autoridad racional legal, y solo en este sistema podía encontrarse el desarrollo pleno de la burocracia moderna. El resto del mundo seguía dominado por los sistemas carismático tradicional, que generalmente impedían el desarrollo de un sistema de autoridad racional legal y de las burocracias modernas. Dicho en pocas palabras, la autoridad tradicional nace de un sistema ancestral de creencias y se ejemplifica en los líderes que llegan al poder debido a que su familia o clan siempre han proporcionado líderes al grupo. La autoridad del líder carismático se deriva de sus características o capacidades extraordinarias, o lo que es más probable, de que sus seguidores creen que el líder tiene esos rasgos. Aunque estos 2 tipos de autoridad tienen importancia histórica, Weber pensaba que todo Occidente, y en última instancia el resto del mundo, tendía hacia sistemas de autoridad racional legal. En este tipo de sistemas, la autoridad se deriva de reglas establecidas legal y racionalmente. Así, el presidente de los Estados Unidos, el Trump, deriva en última instancia su autoridad de las leyes de la sociedad. Bueno, las leyes se las pasa por la coronilla. La evolución de la autoridad racional legal y las burocracias que la acompañan constituyen solo una parte del argumento general de Weber sobre la racionalización del mundo occidental.